Pero bueno, Vamos a hablar de gran parte de lo que fue el 1 de mayo. Voy a hacer algunos comentarios sobre este tema. La cuestión es que se venía hablando hace ya algunos meses sobre la supuesta distancia, era como rumor, distanciamiento entre el gobernador Pasalacqua y Carlos Rovira. No hubo foto entre los dos el 1 de mayo en el acto de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, lo cual permite a que muchos den por cierta la versión de que hay una distancia entre los dos. Lo que hay que decir sobre esto es que la política no es un juego de niños, la política está plagada de tensiones, de distanciamiento, de incluso traiciones muchas veces, peleas, ambiciones, como pasa hasta en las mejores familias. La política convive con esto todo el tiempo. La política es tensión, como dice el título de la editorial. Hay algunos que atribuyen esta tensión a la candidatura del año 2027, ¿no? Creen que tiene que ver con esto, pero hay episodios que marcan que la tensión está presente todo el tiempo en el gobierno provincial. Por ejemplo, en el 2023 había dos fuertes potenciales candidatos, eran Carlos Arce y Hugo Pasalacqua. Carlos Rovira, a último momento, después de dejar correr sangre en el río, se inclinó por el actual gobernador. En el año 2024 hubo una tensión entre Rovira y Pasalacqua por cómo se administraba el conflicto con policías y docentes. No estaban de acuerdo en la forma de sobrellevar o en la forma de dar respuesta a ese conflicto. En el año 2025 hubo otro episodio de distanciamiento entre los dos, que fue por la ley que prohibía el uso de glifosato en la provincia, una ley impulsada por Rovira y sancionada por la legislatura, que fue suspendida por Hugo Pasalacqua a pedido de todo el sector agrario de la provincia. Y finalmente, ya para fin de 2025, el gobernador removió del cargo al ministro de Gabinete, Kiko Llera, que era uno de los favoritos de Rovira, y no hizo lo propio con el ministro del Agro, que, según dicen, habían pedido un cambio desde la legislatura. Son dos hombres con determinación, son dos hombres con carácter, han soportado ya muchas internas y muchas tensiones, están acostumbrados a este tipo de situaciones. Vienen 23 años en la conducción de la provincia. También hay tensión porque Pasalacqua está mostrando que tiene talla para gobernar sin la tutela ni el guión escrito de la legislatura, como no lo pudo hacer el anterior gobernador Herrera Aguat. Son hombres del poder y saben moverse en la incomodidad y en la comodidad del poder. Entienden, y esto lo dicen muchos renovadores, que esta división es parte de la convivencia del poder político y entienden que romper no le genera ganancia a ninguno de los dos y solamente serviría para entregarle el gobierno en bandeja a la oposición. Puntualmente sobre lo que dijo en el discurso Pasalacqua, la aduana paralela, levantar el cobro de impuestos en la aduana paralela le quita a la oposición y puntualmente a la de Libertad Avanza la principal herramienta que tenía para criticar al gobierno provincial. Y además le reclama algo que resuelva a la nación, que baje impuestos, que baje el IVA y que baje ganancias. ¿Por qué? Porque si en poco tiempo, en algunos meses, el comercio de Misiones no baja sus precios o el comercio de Misiones no incrementa sus ventas, esto le va a permitir al gobierno acusar de la crisis al gobierno nacional, de los libertarios, y no van a tener cómo responder esta acusación, porque va a quedar en evidencia que no era la aduana paralela el problema. Y sin esa herramienta para criticar, los libertarios van a tener que gestionar un poco más, van a tener que mostrarse con intereses de solucionar las cuestiones que necesitan los ciudadanos misioneros, porque si no solamente van a estar haciendo gestiones en beneficio propio, como se conoció la semana pasada cuando
le entregaron todo el secuestro, el material secuestrado de la aduana a una organización social libertaria, ¿no? Diego Hartfield, Adrián Núñez, Maura Gruber y hasta Martín Gerling, aliados o integrantes de este Gobierno Nacional de la Libertad Avanza, están repitiendo el mismo libreto que otros cuando gobernaba Macri o cuando gobernaba Cambiemos. Están confundiendo el rol, haciendo el papel de representante de Buenos Aires en Misiones en lugar de ser de representante de Misiones en Buenos Aires. El camino que están haciendo es parecido al que tuvieron los Schiavoni, Arjol o Cristina Brites. Hoy se podría decir que Diego Hartfield es para Javier Milei lo mismo que Cristina Brites para Cristina Fernández. Obedece a Buenos Aires. Por último, quiero hablar de algunos temas del discurso de Pasalacqua que no tienen que ver con la aduana paralela. El tema de la yerba mate, me parece que el gobernador hizo un diagnóstico, pero no planteó soluciones a las necesidades que están pasando los productores. El problema de la yerba es político, no es judicial. La demanda de la provincia para regularizar el INIM debe ser acompañada con una acción política, que no la hay, porque el INIM surgió de un reclamo social de los productores y político, y la solución es política. Otro de los temas es que el gobierno debería plantarse un poco más firme ante el gobierno nacional, porque si no cae en la incoherencia de patalear en el territorio local y después van los diputados nacionales y votan todo a favor en Buenos Aires, y con esto pierde coherencia y pierde firmeza el reclamo. Y por último, decir que de acuerdo a los datos del gobernador, la provincia no está quebrada, no perdió conducción administrativa y mantiene un equilibrio económico a pesar de la gran crisis económica nacional. Pero hay una deuda pendiente con el salario de los empleados públicos. La gran mayoría está en la pobreza, empleados provinciales y municipales, y esto debería ser una prioridad apenas se recuperen las cuentas públicas y la recaudación. Como conclusión, bajar la aduana paralela es una señal de que se escucha un reclamo sectorial de la provincia, o también una señal de que notaron que hay un deterioro de la imagen del gobierno provincial. La responsabilidad de ahora en adelante es compartida, tanto del gobierno provincial y del nacional. El gobierno provincial tomó una iniciativa y escuchó un pedido de muchos años de la gente en Misiones. Ahora, el gobierno nacional o los libertarios en Misiones recibieron un golpe duro al relato que construyen en redes sociales y deberán mostrar un poco más de gestión en el territorio, porque no alcanza solamente con las críticas y el rezongo en las redes sociales. Deberán mostrar que tienen vocación de servidores públicos. Gobernar es tensión con la política, con la economía y con la gente.